Como escritor científico encontré esta historia difícil de creer cuando tropecé con ella por primera vez hace 2 años. Pero cuanto más me adentré en ella, más extraña se hacía. Los departamentos policiales consultan a menudo a los parapsicólogos, pero solo de manera informal. Descubrí que era oficial el programa de espionaje parapsicológico del gobierno de los Estados Unidos y que utilizaban personal civil y militar para penetrar los objetivos de información más difíciles. Up. Vertical up. Peak. Down. Hard. Stage 2, colors. Red, green, brown, orange. Textures. Soft. ¿Cómo funciona todo esto? Nadie lo sabe. Pero los testigos lejanos creen que pueden sentarse a una mesa, calmar sus mentes y proyectar sus percepciones a cualquier parte del espacio o del tiempo. Conducido por un compañero, el testigo describe las imágenes y otras impresiones que se deslicen hasta su conciencia. Large. Tall. South America. Chile, Peru. AWOL break. La utilización de los testigos lejanos se remonta a más de 20 años, a los días oscuros de la Guerra Fría. Una época en que los informes sugerían que los soviéticos estaban intentando convertir los fenómenos psíquicos en el más moderno armamento. Al programa de investigación soviético parece haberle caído un jarro de agua. Y digo soviético porque no era solo ruso. Era también georgiano y de otras nacionalidades. Los contactos anteriores entre ciudadanos soviéticos no oficiales y Occidente se acabaron. Y todo el programa pareció convertirse en secreto. Se ocultó de la vista y se presumió fundado por la KGB, los militares o algunos otros intereses gubernamentales. Había pruebas de que estaban particularmente interesados en comunicación telepática a larga distancia, también en PK, que ellos llaman telequinesis, y posiblemente en hipnosis telepática, para poder influir a individuos en puestos de responsabilidad o con acceso a equipamiento sofisticado. Había muchos laboratorios involucrados que estaban empleando civiles con facultades naturales, utilizando perceptores y sanadores y otras cosas de la misma naturaleza para una amplia variedad de experimentos. Uno de los informes que recibimos decía que estaban intentando incluir la muerte, enfermedad física, a cosas de esa naturaleza. Para alcanzar a los rusos, el Servicio de Información de los Estados Unidos acudió al Instituto de Investigación de Stanford en California. Conocido como SRI, este instituto era el segundo depósito de pensar más importante de América, con más de 70 millones de dólares de ayuda gubernamental al año. Allí se trataban frecuentemente proyectos de alta tecnología relacionados con defensa, y por lo tanto parecía un buen lugar para trabajar en secreto en algo tan inusual como esto. El programa lo inició un respetado físico, Hal Puthoff. Yo estaba trabajando en láser y tengo un interés especial en este campo en el que ya había desarrollado algunos experimentos y algo de diversión. Me interesaba la física oculta en este asunto. Así que hice circular los resultados de aquellas tempranas experiencias y rápidamente nos contactaron los representantes de varias agencias del gobierno que estaban interesados. Nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Pensándolo otra vez, iba a ser un pequeño esfuerzo. No me daba cuenta de que se me llevaría los próximos 15 años de mi vida. A finales de 1972, la CIA le entregó $50.000 a Hal Puthoff para que encontrara una técnica psíquica que pudiera ser demostrada con certeza y, si era posible, utilizada en operaciones. Puthoff enfocó enseguida sus trabajos hacia la percepción extrasensorial como área más firme de la consecución de resultados. Si la operación psíquica pudiera utilizarse acertada y seguramente quien la poseyera podría ser el espía perfecto. Ingo Swann era un psíquico muy popular y fue, por lo tanto, una de las primeras personas que vinieron a nuestro programa. Entonces empezamos a hacer lo que cualquiera haría. Escondimos cosas en cajas, pusimos fotos en sobres y después de algún tiempo se aburrió con todo aquello y nos dijo: ¿por qué me tienen haciendo todo esto? ¿Quieren saber lo que hay en la caja? Ábranla. ¿Quieren saber lo que hay en el sobre? Ábranlo. Creo que están ustedes trivializando mi habilidad. Yo puedo cerrar mis ojos y ver cualquier lugar de este planeta.
¿Por qué no? ¿Por qué no exploramos eso? Y para calmarle le dijimos, de acuerdo, haremos algunos experimentos. ¿Cómo desea que lo hagamos? Y él nos dijo, bien, elijan unas coordenadas, longitud y latitud de cualquier mapa y yo les diré lo que hay allí. Y entonces comenzó a darnos unas magníficas descripciones de lagos y montañas y otros, y pensamos que podía tratarse de un caso de supermemoria. Se ha memorizado el globo terráqueo. Así que buscamos coordenadas más específicas, como por ejemplo edificios, lagos en grandes regiones, pequeñas porciones terrestres en medio de grandes océanos, y continuó acertando. Reconocimos que existía algo en todo aquello que merecía ser investigado. Cuando le dábamos las coordenadas geográficas, Swan aparentaba un estado mental completamente normal, concentrándose en estímulos visuales y otras impresiones que burbujeaban desde su subconsciente. Cuando el testigo está físicamente en estas coordenadas, puede empezar a experimentar las sensaciones que lo conforman, y estas fluyen como el agua de un recipiente. Se puede confeccionar largas listas de ellas, y en muchas ocasiones entender lo que la visión encierra, simplemente por las respuestas de la fase 2. Fue cuando descubrimos que cuando aquello se hacía suficientemente extenso, nuestro sistema natural comienza a describir tamaños y formas, volúmenes y calidades y cosas así. A esto lo llamamos contacto dimensional con la visión, y es cuando de repente los vemos dejar de escribir las palabras que nos explican si hace calor o frío y demás. Entonces empiezan a dibujarlo. La información nos llega en imágenes rápidas, sensaciones, casi como si fuera subliminal. Es como si una parte de tu mente quisiera comunicarse con la otra parte. Es como si estuviera actualmente sintiendo, oliendo, tocando, saboreando las partes perceptivas de la experiencia. Y es entonces cuando llega la pregunta, ¿puedes ver el exterior del edificio? ¿Cómo entrarás en él? Se puede recomenzar todo el proceso esquematizando de otra forma los contactos dimensionales y los dibujos y cosas de forma que puedas preguntarte, ¿qué hay dentro? El monitor puede decirte, baja 15 metros bajo tierra y allí te encontrarás. En la primavera de 1973 llegó un cambio de rumbo. Hal Puthoff le contó a la CIA la nueva técnica y rápidamente fue puesto a prueba. Un oficial de la CIA entregó a Puthoff las coordenadas de un objetivo situado a unas 3 horas de coche de Washington, un objetivo que no estaba en los mapas. Era la cabaña de vacaciones de un amigo en las montañas de Sierra Azul. Por un error, las coordenadas estaban ligeramente desviadas y Swan acabó enfocando otra cosa distinta, algo mucho más interesante. Hal me dio las coordenadas y yo le contesté, pues ahí no hay nada más que árboles y más árboles. Y él me dijo, pues echa una mirada alrededor a ver si hay algo más. Así que le obedecí, miré a mi alrededor y finalmente dibujé un mapa muy simple de algunos edificios rodeados de vallas, etc. Y resultó un mapa muy extraño porque mostraba una carretera con una curva muy especial que lo circunvalaba y había un mástil con una bandera americana en él. Le dije que yo pensaba que era una instalación militar secreta. Puthoff le dio las mismas coordenadas a otro psíquico, un amigo mío llamado Pat Price, y él describió también lo que le pareció una instalación militar secreta. Incluso reveló informaciones más detalladas que las de Swan. Leímos muchas descripciones y atravesamos edificios leyendo letreros y registrando archivos, describiendo el lugar y así sucesivamente. Por la propia descripción del testigo lejano, a ellos les pareció que habían tropezado con algún tipo de establecimiento militar y es posible que estuvieran leyendo los nombres de oficiales y proyectos. Debido a que el lugar visionado por Swan y Price era totalmente secreto, el SRI nunca reveló de qué se trataba con exactitud. Pero yo me las arreglé para conseguir las coordenadas originales y encontré la certeza de la existencia de una base del gobierno encerrada en los montes cercanos. Más tarde, desde la cima de un monte lejano y a través de la neblina de un atardecer veraniego, la base fue visible. Respondía a muchas de las descripciones de los testigos lejanos y resultó ser una estación de escucha vía satélite dirigida por la Agencia de Seguridad Nacional más supersecreta de América. No resulta sorprendente que Hal Puthoff continúe en guardia acerca de los resultados. Y aparentemente fue un magnífico resultado porque
Se nos pidió hacer mucho más, y en aquel punto comenzamos a recibir visitas de personas de distintas agencias gubernamentales para participar ellos mismos en visiones lejanas. Nuestros clientes incluían agencias como la CIA, la Marina y la Agencia para la Información de la Defensa conocida como la DIA. El programa recibió un gran golpe al morir Pat Price en 1975, pero Ingo Swann continuó en él y otros testigos lejanos se unieron a nosotros a través de los años. En 1978 comenzó un programa multimillonario de investigación de visión lejana. A cargo de la DIA, el programa recibió el nombre clave de Llama de Parrilla. El ejército de los Estados Unidos jugó una parte muy activa en el programa de visión lejana. El SRI me envió algunos informes con sus resultados que me dejaron impresionado, particularmente con lo de Ingo Swann, quien fue el único de sus psíquicos con el que tuve contacto cara a cara. Era una manera muy profesional de tratar el asunto. No era una atmósfera espiritista, sino la práctica convencida de visión lejana. Swann decía que casi cualquier persona podía demostrar alguna habilidad relacionada con visión lejana. El general Thompson, director de información del ejército, decidió averiguar lo que había de verdad en esa afirmación. Y un día, en su despacho del Pentágono, sus colaboradores le pusieron un objetivo de visión lejana para experimentar. El objetivo era la estación de trenes de Alejandría. Pero uno de los fenómenos de las visiones lejanas es que uno selecciona el objetivo más interesante que haya en la vecindad y yo elegí el templo masónico. Lo comprendí cuando me condujeron al lugar y al mirar hacia arriba desde la estación vi el templo. Era lo que yo había seleccionado. Algunas semanas después lo volví a confirmar mientras despegaba del aeropuerto nacional al ver el templo masónico desde el mismo ángulo en que lo había visionado. Me resultó completamente familiar. Por lo que yo ya sabía de visiones lejanas, me convencí de que había sido capaz de ver algo, aunque imperfectamente. Así que la decisión que tomé fue montar una pequeña unidad de investigación de visiones lejanas y de bajo costo en casa. Así lo hicimos. La unidad de visión lejana del general Thompson tenía su base en Fort Meade, en Maryland, bajo el mando de información y seguridad del ejército. La unidad fue pronto trasladada a sus propias instalaciones mucho más aisladas, donde las sesiones de visión lejana pudieran ser llevadas a cabo sin distracciones de otras actividades de la base. El personal con acceso a la unidad pertenecía al Servicio de Información Militar y eran aquellos cuyos expedientes sugerían la posibilidad de facultades psíquicas naturales. Una categoría de personas muy buenas en visiones lejanas eran los interpretadores de imágenes. Un buen intérprete de imágenes a veces puede ver más en una imagen que alguien sin práctica. Y tienen un don para visualizar que parecía que funcionaba muy bien para los testigos lejanos. Otras categorías de personas excelentes para visiones lejanas eran las gentes como artistas, actores o de vida peligrosa. Por la naturaleza del trabajo de información, nosotros ya teníamos gente de vida peligrosa. Uno de los primeros seleccionados para la nueva unidad fue el sargento Mel Riley. Había sido reconocedor de imágenes, experto en el análisis de fotografías aéreas de reconocimiento, pero quizá la mejor calificación que Riley tenía para este trabajo era su historia personal de experiencias psíquicas, como tantos otros que se unieron a la unidad.